explicar qué es cómo hacer un programa de control clínico muy básico, el registro de pacientes, registro de historial clínico y pues hecho en C Sharp, Visual Basic C Sharp, Visual Studio 2010 y lo que es SQL, ¿no? De 2008. Bueno, tenemos la opción de pacientes, en la opción de pacientes tenemos la opción de nuevo, nos va a permitir registrar los datos básicos de un paciente, inclusive una foto. Tenemos lo que es consulta para modificar. Obviamente este de aquí va a traer el paciente de acuerdo a su número de cédula, darle botón consultar, nos va a permitir editar los datos, excepto el código del paciente, porque obviamente es un código único. Ya vamos a ver también cómo se conforma el código del paciente, regresando al código más a detalle. Nos podemos automodificar. Nuevo lo que va a hacer es que nos va a enviar a la pantalla o a la versión anterior que vimos para poder ingresar un nuevo paciente. Y si nosotros desearíamos consultar a otro paciente, pues tenemos acá para poder limpiar y modificar otro paciente, ¿no? En el caso de que no se haya grabado, por supuesto. Tenemos la opción de historial clínico, tenemos nuevo control, cual nos va a dar un folio consecutivo de acuerdo a si se ha registrado o no un folio, que eso ya lo vamos a ver. Tenemos aquí también igual ingresar a cédula, solamente se puede ingresar pues obviamente un control a un paciente registrado. Tenemos para agregar, para poner un nuevo control y por botón salir, ¿no? Y tenemos lo que es la consulta de historial, pues aquí va a buscar el paciente para consultar su historial clínico de acuerdo a su cédula o por código de paciente, ¿no? Y aquí tenemos tres botones, el cual nos exportará XLS, TXT y PDF, ¿no? Va a exportar en los tres formatos. A recalcar que para exportar a XLS, pues previamente deberían tener instalado lo que es Microsoft Office, en este caso Excel, ¿no? Eso prácticamente es lo que es todo el software. Ahora vamos a ir ahora sí a la definición de lo que es el código como tal de lo que es la base de datos, ¿no? Ok, entonces aquí tenemos ya lo que es el código en la base de datos. Para explicarles línea a línea tenemos lo que es el SQL. Vamos a ir ejecutando línea a línea y luego para ir haciendo al último un ejercicio real de cómo va a quedar el software, ¿no? Entonces vamos a ir ejecutando. Podemos ver que este bloque, ¿qué es lo que va a hacer? Va a utilizar el user master para llamar primero, que se en cuenta que estoy en control logístico, va a llamar al user master, va a cambiar de base, va a verificar si es que existe control clínico, perdón. Si existe control clínico, lo va a eliminar en el caso de ser verdadero, lo va a eliminar y luego va a volverlo a crear. En el caso de ser falso, pues solamente continúa y si viene acá lo que es usar control, ¿no? Entonces vamos a eliminar digamos que todo, entonces vamos a poner aquí user master, corrió. Ahora si se dieron cuenta ya se cambió y quedó en el user master, entonces por eso tenemos esta sentencia que se llama user control clínico, la cual nos va a permitir colocarnos dentro de la base de datos, ¿no? Entonces ahí tenemos la base clínico. Aquí se pueden observar las tablas, pero literalmente nosotros ya no las tenemos. Si le damos a actualizar, pues vamos a ver que ya no tenemos ninguna tabla creada, ¿no? Entonces vamos a ir creando tabla por tabla y para ir explicando también paso a paso la secuencia del código, ¿no? Entonces tenemos la primera tabla que es la de crear pacientes, la cual se le dio un código de varchar para el código de paciente y el número de cédula van a ser en formato not null. Tenemos el sexo, tenemos el date y tenemos pues la clave primaria que en este caso va a ser la cédula, ¿no? Entonces vamos a ejecutar, ya se creó la primera tabla. Tenemos una tabla consecuente que es la de paciente imágenes, que es donde va a depositar en este caso las imágenes, pues tiene el ID foto, va a ser su clave primaria y tiene una referencia a la tabla cédula. Entonces por eso utiliza un foreign key para referenciar cédula a la tabla paciente, porque obviamente no puedo poner una foto de una cédula que no exista, pues, ¿no? Vamos, ahora tenemos creados tenemos lo que son los actos procedures. Los actos procedures pues tenemos creado para lo que es cliente, para lo que es también la siguiente tabla que vamos a ver que es la de control paciente. Entonces este código lo que hace, el código de ingresa pacientes, lo que va a hacer es que pues obviamente referencia en este caso nuestros campos principales y tenemos un campo mensaje y un campo descripción error, ¿no? El mensaje pues es un campo comodín si nosotros queremos mandar imprimir directamente desde SQL cuando ejecutemos el procedimiento, si no pues se puede obviar, ¿no? Y tenemos la descripción de error pues para que nos devuelva el SQL cuál es el error que se está causando, ¿no? Entonces dentro de un bloque ponemos el begin trans que sirve para lo que es
hasta el coming tran, sirve para identificar que toda la sentencia, todo lo que yo tengo dentro de ese bloque se ejecutó correctamente. Si uno de esos falla, pues obviamente no va a terminar la transacción. Entonces por eso se utiliza el Beijing tran, para identificar que todas las transacciones que yo tenga dentro de esos bloques se cumplan. Tenemos lo que es el Beijing try, que en este caso pues es el try catch, para identificar lo que son los errores de base de datos, ¿no? Entonces tenemos el Beijing try catch y el end try catch, que en lo regular en SQL pues no se utilizan lo que son las llaves, sino que se utilizan en este caso pues son los Beijing. Los Beijing vienen a interpretar como que si fueran una llave. Por eso es que ustedes pueden poner un Beijing y tienen un end try. Entonces el Beijing siempre va a comenzar inicio y final. Siempre va a haber un Beijing y un end. Es como que si fuera una llave, un corchete, ¿no? Entonces dentro de este paréntesis o dentro de este bloque me ejecutas esta línea, ¿no? Entonces aquí tenemos primero que va a validar, pues bueno, declara aquí en el set dentro del try, declara que la descripción de error va a ser igual a vacío y valida. Exit es una palabra reservada de SQL, en el cual tiene una función que me va a permitir en esta pequeña sentencia, esta pequeña de consulta, que es el select asterisco from paciente cédula es igual a la cédula que yo haya ingresado, ¿verdad?, como parámetro. Esta me va a identificar. Si es que existe, pues me va a decir que existe, y si no existe, pues obviamente ahí sí procede a hacer un insert directamente a la tabla. Por ese motivo es que se utiliza este para verificar, porque obviamente yo no puedo ingresar una cédula que ya existió, pues, ¿no?, o una cédula que ya existe. Ahora aquí en Beijing catch, lo que yo puse en el catch es que si es que tengo un error dentro del bloque, pues este de aquí se va a almacenar dentro de la variable descripción error. Si ven aquí que está una palabra que dice error machine, eso es una función también de SQL para demostrarnos para almacenar los errores. Y el rollback lo que va a hacer es que va a regresar todo lo que se haya hecho. Si se insertaron datos o algo, lo va a regresar a como estaba. O sea, no va a retroceder todos los pasos para que no tengamos un error de que se ingresó en una tabla, se ingresó en este caso porque es una sola tabla, pero pueden haber funciones o estos procedimientos que almacenen muchas tablas o muchos procedimientos. Entonces, si es que es así, pues obviamente el rollback lo que va a hacer es regresar todo, ¿no? Entonces vamos a ejecutar este stock procedure para irlo creando también paso a paso. Recuerden que cuando ustedes inician algo siempre lo terminan con go para identificar que ese bloque termina hasta ahí, ¿no? Tenemos lo que es el actualizar, pero el actualizar prácticamente es casi lo mismo, simplemente que aquí lo que va a decir es que si no existe, pues obviamente no hace nada porque no, es un paciente que no existe. En el caso caso contrario, si existe, pues ahí sí va a ser un update y va a insertar en este caso pues los valores nuevos a la tabla, ¿no? Entonces vamos también en este caso a ejecutarlo. Lo voy a ir pasando despacio para que puedan ir copiando el código. ¿Sí ven? Hasta donde llega. Obviamente en el update no se vayan a olvidar de colocar un where, por si acaso. Cuidado, hay personas que ponen el update set y se olvidan de colocar un web. Entonces, si usted no le pone la condición de que la cédula sea igual a la cédula que ya existe, pues obviamente va a llenar todos los registros con los que ustedes ingresen y va a duplicar la información, ¿no? Entonces aquí tengo lo que es la tabla control clínico, que es la que nos va a ayudar a almacenar en este caso la información del paciente. Entonces aquí pues obviamente la vamos a crear. Como pueden ver, también se hace una llave primaria, que es el control clínico, y también hacemos una referencia a la tabla paciente, porque obviamente yo no puedo crear un control clínico si no tengo un paciente, ¿no? Tenemos el stock procedures para ingresar control. Ahora, este de aquí tiene una particularidad en la que se autonumera por el tema de facturas, o pueden crear un código único, un código que ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, aquí está comenzando con 1, pero si yo quisiera comenzar con 101, pues obviamente yo lo puedo colocar desde aquí, ¿verdad? Pero como yo solamente necesito validarlo por 1, lo que va a hacer esta función es la siguiente. Va a decir, declaramos control clínico, que viene a ser en este caso el código, porque el código es el que se está generando en automático, es como que si fuera un identity para que se autoenumere, pero esto nosotros lo estamos manejando propiamente. A la final yo no quiero, por eso les digo, esto es como para colocar una serie de números que yo le digo que no quiero que comience desde 1, sino que comience desde 100 o desde 1000. Entonces yo ya puedo colocar aquí desde
de aquí para que se vaya inicializando se vaya sumando de uno en uno de la cantidad que yo coloque, ¿no? Entonces lo que me va a decir aquí es, si el código no existe, ¿verdad? Si el código de control clínico no existe, ¿verdad? Va a ir y lo va a crear, va a ir y va a crear y va a hacer un select, ¿no? Entonces, si el control clínico no existe, viene acá, lo hace y viene acá el set. Entonces, este set lo que va a decir es, si este código, ¿verdad? El control clínico es igual a 1, si no existe, va a ser igual a 1. Si existe, va a buscar, va a hacer una consulta del último número, por eso tenemos select mat control clínico. Entonces, ¿qué esto es lo que está haciendo? Buscar el último número más 1. Entonces, eso quiere decir, si yo tengo el 1, ¿verdad? Va a ser el 2, y si no existe el 2, pues obviamente va a asignarlo a control clínico, ¿no? Eso es lo que realiza el consecutivo. Entonces viene, luego que termina esta función, viene acá y realiza ahora sí el insert, porque obviamente está saliendo todo por falso, y va a ser el insert de lo que es la tabla para control paciente, ¿no? Lo mismo que ya habíamos visto, que es el coming from para las transacciones, tenemos lo que es el end try, y tenemos lo que es el catch, ¿no? Ok, entonces aquí viene, ahora sí, aquí tenemos tenemos tres procedimientos. Pues este procedimiento lo que hace el SP Data Control Clínico de cédula, lo que va a hacer es prácticamente una consulta. Si ven aquí este procedimiento, a ver, siempre me voy olvidando de ejecutar el procedimiento de ingreso a control, perdónenme, ya, para tenerlo ya ejecutado. Lo que va a hacer es una consulta igual a mi número de cédula. Entonces, si yo llamo este procedimiento, lo que va a hacer es que si mi número de cédula ingresado existe, pues lo va a consultar, ¿no? Por eso aquí tenemos un where para que esta variable sea igual a la que yo he ingresado, ¿no? Prácticamente es un stop procedure para consulta, nada más. Igual aquí tenemos un stop procedure para el uno consulta por cédula y otro por código de paciente, ¿no? Tenemos lo que es una vista, por eso tenemos el Creative View, lo que hace es crear una vista, o sea, crear una tabla temporal. Esto sirve para, por ejemplo, si yo quiero hacer una consulta simplemente o una tabla temporal sin afectar las que ya tengo creadas, sino que las quiero unir, yo puedo hacer una vista y prácticamente solo colocando el select from, asterisco from último folio me va a enviar, pues en este caso, la información de la consulta, ¿no? Entonces ya la creamos. Tenemos también otra para datos clínicos que me va a unir los datos del paciente. Y si creamos también esa vez. Entonces aquí tenemos pues unos pequeños ejecutores para los procedimientos. Si se dan cuenta, con esto yo valido lo que es el ingreso prácticamente de pacientes o lo que yo necesite ingresar, ¿no? O sea, yo valido mi stock procedure al colocar exec, o podemos también colocar execute, lo que va a hacer es y llamar al stock procedure. Se pueden ver, exec y execute son lo mismo, simplemente que pues, son palabras reservadas de Excel y de SQL, y lo que hace pues es ponerlo más corta la palabra, ¿no? Entonces nosotros no lo vamos a ejecutar porque vamos a hacerlo directamente desde el sistema, ¿no? Lo que sí vamos a ejecutar son las consultas, pues vamos a ver, esto aquí no la vamos a eliminar. Entonces aquí, esto aquí también vamos a eliminar. Ok, entonces aquí tenemos, por ejemplo, el select asterisco from, nos va a traer del último folio, si se dieron cuenta que es la tabla, la vista. Yo solamente pongo el asterisco y ya me trae la consulta. No es que yo creo, es una tabla temporal de control de pacientes, ¿sí ven? Entonces ya me va a traer mi último folio, ¿sí ven? Que en este caso, pues como no tengo un número, lo va a traer en cero. Tengo lo que son los campos para hacerle el control, paciente, tengo lo que es paciente y tengo lo que es el campo imagen. Cabe aclarar que para imagen nosotros estamos utilizando un formato o un tipo de dato imagen, que ya lo vamos a ver más adelante, que explicando un código un poco, ¿no? Entonces aquí ya tenemos creadas nuestras sentencias de SQL, ¿no? Ahora vámonos a ir al código. Entonces lo que se ha tratado de realizar aquí pues es una programación un poco sencilla, utilizando lo que es n capas. Tenemos lo que es la capa del usuario, tenemos lo que es la capa negocio y tenemos lo que es la capa conexión, ¿no?
Dentro de la capa usuario pues van a encontrar también que se realizaron unas pequeñas clases que son las que van a ayudar directamente a traer información para hacer sentencias también directas de SQL. O sea, si eso trató de hacer un combinado, lo podemos hacer directamente desde SQL y utilizar funciones, pero se trató de mezclar toda la información y tener pues hacerlo un poco más fácil para las personas que recién van iniciando en el proceso de programación, ¿no? Entonces tenemos la capa de conexión, vamos a ir revisando capa a capa, tenemos la capa conexión y tenemos la clase conexión. Dentro de la clase conexión nosotros hemos declarado lo siguiente. A ver, voy a minimizar para ir maximizando por bloque. Hemos declarado las variables privadas, que en este caso tenemos el SQL connection, ¿verdad? Que hemos utilizado y la estamos denominando _CNN, que viene a ser conexión. Esto es una variable. Esto es una variable como ustedes quieran asignar esta SL conexión, que es un objeto que estamos creando, ¿no? Ahora, algo muy importante que tienen que tener claro es que para yo llamar a estas librerías necesito tener siempre el systemdata.sql client y el system.data, porque si yo los eliminase, si se dan cuenta, ya comienza a dar un error. ¿Por qué? Porque ya no existe la conexión perdón, ya no existe la conexión con SQL client. Entonces, por ese motivo es que nosotros tenemos que llamar siempre la librería. ¿Cómo la llamamos? Pues poniendo using system.data.sql client. Puede también ser SQL, o LDB, dependiendo de lo que seamos con, pero el SQL client pues tiene mayores librerías y mayor compatibilidad por ser de Microsoft, ¿no? Entonces ya declaramos la variable SNN y vamos a ver nuestro método constructor. Nuestro método constructor, vamos a hacer un poquito más pequeño esto para que podamos tener mejor visibilidad. Ya, este es nuestro método constructor. Si se dan cuenta, tenemos dos líneas. Entonces, la primera línea que está comentada es la que nos va a permitir conectarnos a la base de datos, pero sin validación del usuario SA, quiere decir con las credenciales de la máquina. Eso se puede hacer cuando nuestra base de datos quede dentro de nuestra propia máquina. Porque si yo tengo una máquina que es, por ejemplo, yo estoy trabajando desde un servidor remoto, obviamente yo tengo que colocar la IP y todo eso. Entonces, cuando nosotros queremos un proyecto, en este caso, pues se configura también aparte para que puedan ustedes ingresar cuál es el servidor al que se van a conectar. En este caso se está haciendo directo. Pero aquí, por ejemplo, en DataSource nosotros estamos indicando que va a estar conectada a Windows, a una PC que se llama Windows 7 y que su base de datos se llama SQL Express, y la base de nosotros pues va a ser control clínico, ¿no? Entonces lo que yo, por ejemplo, aquí si yo no sé mi nombre de la base, ¿verdad? Yo cómo lo voy a saber, pues me voy aquí a SQL, pongo conectar, motor de base de datos, y aquí nos va a aparecer, ¿sí? Tenemos la IP y el puerto remoto para conectarnos a ese servidor, ¿no? Ok. Entonces, una de las funciones o de la sentencia, o para que ustedes puedan ver aquí en este caso el data, nosotros aquí vamos a poner pues obviamente el data source, que viene a ser la IP del servidor con el SQL, ¿verdad? Y tenemos lo que es la conexión de control clínico, ¿verdad? Ahora tenemos el usuario ID y tenemos lo que es la password, que en este caso pues la password viene a ser la de nuestro servidor remoto, que en este caso pues se ha colocado la DSA por motivos de ejercicio, ¿no? Entonces por eso aquí se comentó la primera línea y estamos utilizando la segunda, ya que nos estamos conectando por el usuario DSA. Aquí va a ir el nombre de nuestro servidor. Vamos a ir ahora a lo que son variables públicas. Pues la variable pública lo que simplemente hace es declarar una función que se llama pConnection de tipo SQL Connection, en la cual va a tener su respectivo return de C y devolver en este caso CNN, ¿no? Que es el valor de la cadena de conexión para que se ejecute. Eso es todo lo que vamos a tener nosotros en nuestra capa conexión, ¿no? Vamos a ir ahora a nuestra capa negocio, en la cual encontramos dos capas. Tenemos la de paciente y la de control clínico. La de paciente tenemos lo que son nuestros atributos y nuestros métodos con funciones. Entonces, en los atributos nosotros hemos declarado
En la siguiente, pues obviamente los nombres de lo que nosotros tenemos como por nuestra base de datos. Esto siempre es recomendable colocar el mismo nombre para que no se vayan a confundir. Entonces tenemos un public que son de tipo varchar o string, en este caso ya para C, ya no viene a ser varchar sino string. Y tenemos lo que es DataTime, que es para el tipo de fecha, ¿verdad? Y tenemos ahora lo que son los mensajes, ¿no? El mensaje de usuario, el mensaje normal. Ahora, aquí tenemos, aquí trajimos nosotros también las librerías del System Data, el System Data Clean, y vamos a ver esta opción que se llama referenciar y utilizar la capa, en este caso que viene a ser la capa negocio. Entonces, para yo referenciar, porque yo tengo que llamar a esta capa para trabajar dentro de la capa negocios, yo voy a darle clic derecho en referencia, voy a poner agregar referencia, y este me va a mandar en este caso pues las capas que tengo disponibles. En este caso la capa que yo me voy a conectar va a ser la de negocio, entonces la conexión, perdón. Entonces yo le voy a dar a aceptar y voy a poner aquí simplemente using capa de conexión. Entonces ya todo lo que yo tenga en la capa conexión me va a permitir en este caso ingresar. Ahora, la función, tenemos aquí varias funciones, te estaba explicando una en una. Tenemos la función primero para generar el código de paciente. ¿Qué va a hacer? Va a recibir el código de paciente, que es el que tenemos declarado aquí. Va a decir nombre, substring. Esto lo que hace substring es como una función de extraer en Excel. Va a extraer en este caso la primera letra y la va a hacer mayúscula. Por eso tenemos la función .toUper. Tenemos lo que es la variable de apellido. También va a extraer dos letras del apellido, la función toUper. Tenemos el apellido materno, va a extraer dos letras del apellido materno y va a extraer los primeros 4 dígitos de la cédula. Entonces eso va a conformar nuestro código único de paciente, ¿no? Por eso lo retorna la variable código de paciente. Tenemos ahora sí las funciones que funcionan con los stock procedures. O pueden ver, creamos un objeto conexión, creamos un objeto para SQL Command y creamos un objeto para parámetros. Entonces, conexión va a recibir lo que es la cadena de conexión, comando va a ejecutar en este caso el comando que nosotros, en este caso lo que son las funciones para SQL, y los parámetros, pues en este caso que van a servir para los stock procedures. Como pueden observar, también tenemos un try catch y un return false y un return false, ¿no? En este caso, pues si el try catch sale correcto, va a retornar verdadero, y si no, pues va a retornar falso, ¿no? Si se dan cuenta, nuestra función es booleana, por eso retorna verdadero o falso. Si es verdadero, pues pasa, si no, pues obviamente nos va a mandar el aviso del error, ¿no? Entonces, aquí como pueden ver, tenemos lo que es abrimos la cadena de conexión. Si se dan cuenta, con el objeto creado de conexión, ¿verdad? Vamos a llamar a p.connection, que fue la función que creamos, y le vamos a decir que se abra, que ponga open. Al colocar open, lo que va a hacer es que ahora sí va a decir comando, ¿verdad? Nuestra cadena de comando va a ser igual a la variable de conexión, o sea que va a ser ejecuta el comando de apertura. Ahora venimos de que SQL command, ¿de qué va a ser? El tipo store procedure. ¿Cómo se llama nuestro store procedure? Pues se va a llamar ingrese paciente, ¿no? Entonces ingrese pacientes, como pueden ver, se llama cmd.parámetro.add. Lo que nos va a permitir aquí es retornar, en este caso, al parámetro el tipo de datos. SQL DAPType sirve para poner los tipos de datos. El valor va a ser igual al de nuestra variable. Entonces todo lo que yo almacene dentro de nuestro código paciente va a ir a el parámetro código paciente, ¿no? Luego de eso, pues viene y ejecuta el query, porque ahí prácticamente es un query, cierra conexión, ¿sí? Eso es indispensable, que cierre la conexión, y limpia el objeto, ¿no? Luego retorna verdadero si se cumple correctamente, ¿no? Eso prácticamente tenemos para todas las funciones, y aquí creo que tenemos una mixta, sí. Aquí tenemos directamente estamos generando un query desde las funciones, prácticamente la capa negocio. Entonces aquí vamos a decir, si el valor de cédula es indistinto de verdadero que de vacío, va a pasar y bueno, crea lo mismo, ¿verdad? Pero aquí tenemos una diferencia, aquí vamos a crear un data reader. ¿Por qué? Porque vamos a leer toda la información, o vamos a leer esa columna como tal, que en este caso va a ser la cédula, no para comprobar si es que existe. Porque obviamente tenemos que comprobar directamente del sistema si es que existe la cédula, pues se va a proceder a grabar, si no, no va a proceder. Entonces por eso tenemos esta función que dice consulta por paciente.
este es consulta X paciente y tenemos otra que es consulta por paciente. ¿Por cuál es la diferencia? Pues que la de consulta por paciente nos va a servir para retornar en este caso los datos para modificar. Si se dan cuenta, aquí yo tengo también la misma función, pero ya estoy llamando campo a campo del que yo necesito, ¿verdad? Ya lo estoy haciendo igual. Y aquí lo que está haciendo es que al ponerle ObjectReader lo que va a hacer es leer, ¿verdad? Leer cada campo según el tipo de cédula, me va a traer ese registro y lo va a asignar a la variable. Entonces, lo que va a decir es que el código de paciente va a ser igual a lo que haya encontrado dentro de la columna código de paciente según el número de cédula que nosotros le hayamos indicado. Y esto me lo va a retornar estas variables para luego estas variables yo volverlas a almacenar en este caso a lo que es en este caso pues los botones de comando, en este caso es textbox, label y botones, ¿no? Y ya los vamos a ver ahorita. Tenemos lo que es el actualizar datos, pues que es lo mismo que la primera, llamar en este caso el lector procedido actualiza, pues y asignarle las variables a los parámetros, ¿no? Esto es prácticamente lo que hace nuestra capa con paciente. Vamos a la etapa control clínico. Control clínico también tiene lo mismo, la declaración de folios, de datos. Tiene lo que es los atributos. Este atributo es muy particular, ¿por qué? Porque este de aquí va a llenar la tabla. ¿Se acuerdan que vimos en la consulta del historial clínico? Pues para llenar el data brief lo que hacemos es un data table. Entonces declaramos un objeto de data table que ya vamos a ver dónde lo utilizamos, ¿no? Tenemos lo que es grabar datos de control logístico, de control clínico, pues lo mismo que llama nuestro parámetro. Esto es simplemente se repite el código. Lo voy a abrir para que puedan irlo revisando luego pausando el video. Tenemos lo que es consultas por paciente, que hace lo mismo, consulta que un paciente exista. Tenemos lo que es consulta por código de paciente, en este caso ya no es solamente por cédula sino por código de paciente. Pueden ver aquí, yo tengo aquí todavía está directamente con el query utilizándose desde C#. Si se dieron cuenta, nosotros también habíamos creado un stock procedure. Yo podría utilizar tranquilamente el stock procedure que tengo creado aquí, ¿no? Pero estamos haciendo una combinación múltiple de sentencias entre lo que yo tengo creado directamente desde C#, pudiendo ejecutar consultas directamente desde C#, ¿no? Entonces yo podría utilizar tranquilamente este stock procedure, mandarle el parámetro cédula y que me llame, pero yo lo estoy haciendo directamente desde SQL, ¿no? Desde C#, perdón. El consulta el último folio, pues aquí vemos que hace lo mismo, una consulta directa y retorna, pues en este caso, el último folio, ¿no? Consultas por cédula, ¿sí ve? Ahora, aquí es donde viene y utilizamos nuestro atributo de tabla control paciente. Ese objeto de data table es donde lo vamos a utilizar aquí. ¿Por qué? Porque ahora yo voy a regresar toda una tabla, toda una información del paciente. Entonces, lo que yo hago es que ejecuto el procedimiento, datos control clínico por cédula, ¿verdad? Ingreso mi código paciente. Si se dan cuenta, ahorita ya estamos utilizando los parámetros, estos procedimientos que teníamos aquí. O sea, no es que están de por gusto, pero también los podría haber utilizado arriba, pero vamos a hacerlo por separado para que tengan ese conocimiento más general. Entonces, aquí ahora sí yo le estoy enviando el parámetro, le digo que todo lo almacene en un data adapter, y esto lo que va a hacer el field es almacenar todo el valor devuelto dentro de mi objeto table, ¿verdad? Dentro de este data table se va a almacenar todo lo que yo haya ingresado que sea igual a cédula. Si es igual a la cédula, pues obviamente se va a ingresar dentro del data table, ¿no? Lo mismo, pues aquí ejecuta, hace el cierre y limpia la variable. Ahora aquí tengo también por código de paciente, que es lo mismo que el código de cédula, ¿no? Esas son las funciones que se han creado. Ahora, yo voy a ir a control clínico y vamos a ir a explicar las otras clases para ir entendiendo también el sistema, ¿no? O sea, la clase program, pues obviamente es la clase del main, ¿verdad? La clase program es la clase del main que prácticamente pues no realiza ninguna otra función, simplemente que colocar aquí en este caso el FRM que se va a ejecutar, el formulario que se va a ejecutar primero, ¿no? Tenemos lo que es una clase que se llama validación, en el cual tenemos
cuatro funciones aquí, ¿no? Perdón, 5 funciones. Tenemos que es solo letras y solo números. ¿Para qué? Para lo que es los text box solamente me dejen ingresar letras y solo me dejen ingresar números, ¿no? Esto es una función que yo lo voy a utilizar de objeto CasePress, ¿no? Entonces esto es una función que en el comando CasePress del TextEd, ya lo vamos a ver dónde se coloca, yo voy a llamar esta función. ¿Para qué? Para que solo me deje ingresar letras, ¿no? Tenemos lo que es el Data View para exportar Excel, y aquí es donde también tenemos que tener mucho tino, ¿no? Ahora, acuérdense que tienen que referenciar, no se vayan a olvidar de referenciar la control clínico a capa de negocio. Obviamente, acuérdense que programación en capa es ir referenciando una debajo de la otra, ¿no? Entonces, aquí en lo que es tenemos la que es la función de Excel que les estaba explicando. Nosotros vamos a utilizar estas librerías que se llaman ITX-Chart y que son para lo que es el PDF. Y también hay una muy particular que se llama, que la hemos referenciado, aquí les voy a mostrar el nombre, que se llama Microsoft Office Interop Excel. Esto solamente se obtiene claramente desde agregar referencia. Vamos a ir aquí lo que dice com, vamos a buscar Microsoft, aquí está Microsoft Office, ¿verdad? Ok, vamos a ir a lo que es, perdón, .net. En .net vamos a bajar y vamos a encontrar, aquí está, Microsoft Office Interop.excel. Entonces esto lo que nos va a permitir esa librería es llamar ciertos comandos que nos van a permitir, en este caso, utilizar la librería de Excel para, en este caso, convertir nuestra función o nuestro arreglo del data grid en un formato Excel. Entonces aquí, como pueden ver, lo que hace es que llama un parámetro, que decimos un parámetro data grid, va a esperar que se ingrese el parámetro, en este caso pues va a ser nuestro data grid. Nuestro data grid va a ser, se limpia, primero se valida si es que está vacío, pues obviamente no hace nada, si está lleno, va a pasar a llamar la función Save File Dialog, que es donde abre un fichero, abre la ventana explorador para guardar el fichero. Aquí ya le estamos definiendo qué son los filtros nada más que van a aparecer, para que no nos aparezcan todos los datos, sino simplemente estos de formato Excel. Y aquí nuevamente valida si el formato de Excel Show Diálogo fue correcto, pues en este caso si le dieron OK para guardar, va a ser OK, entonces continúa. Si pusieron cancelar y no guardaron nada, pues obviamente no va a hacer nada el sistema, ¿no? Entonces aquí obviamente ya utiliza la librería, abre la aplicación, abre el libro, abre el worksheet, ¿verdad? Que esto es lo que está haciendo, abrir el objeto aplicación, abre el libro y abre lo que es la hoja de trabajo, ¿no? Entonces al abrir la hoja de trabajo, lo que viene a hacer es un arreglo. Entonces esto lo que estamos viendo es un arreglo, ¿verdad? De un for in. Entonces va a recorrer toda la cantidad de columnas, según la cantidad que cuente de columnas, la va a recorrer y va a ir insertando en la primera fila pues el tipo cabecera, ¿no? Que es un header text. Luego viene y ya comienza a insertar, pues en este caso, los valores de las columnas, ¿no? Que en este caso va a ser nuestra RAW 1, si cuántos datos son, luego pasa a la columna 2, luego pasa a la columna 3, sucesivamente según la cantidad de columnas, o en este caso filas que haya extraído, ¿no? Luego de eso, pues obviamente ya procede a guardar el libro, lo cierra y sale de la aplicación de Excel, ¿verdad? Eso es lo que hace nuestra función Excel de DataView. Tenemos ahora lo que es del texto, pues lo mismo, recibe un parámetro del DataView porque eso es lo que vamos a recibir. La misma función, pero ahora por .txt, ya va más directo porque hace un arreglo. Este es el separador, por si acaso aquí nosotros vamos a colocar el separador. En este caso nuestro separador va a ser la barra inclinada, o sea, la barra horizontal, en este caso vertical, pero esa debe ser nuestra barra, nuestro separador. Aquí nosotros podemos colocar si va a ser con punto y coma, con el signo que nosotros decimos que aparezca el separador o dentro del texto, ¿no? Nuestro delimitador. Aquí podemos encontrar el mismo para poner nuestro delimitador, ¿no? Recuérdense que la primera es para las cabeceras y la segunda de arreglo es para lo que es el texto, ¿no? Para lo que es todo el contenido.
Ahora, lo que es el PDF, obviamente aquí si nosotros utilizamos unas referencias externas, las cuales yo se las voy a dejar también aquí dentro de la carpeta que estamos llamando nuestra carpeta control logístico, perdón, control clínico. Está dentro de control clínico, dentro de debug, bin debug. Ok, aquí están los DDL. Estos tres DDL lo que nos van a permitir es al referenciarlo, pues ponemos aquí agregar referencia, examinar, lo buscamos, debug y agregamos y lo seleccionamos, ¿no? Lo seleccionamos y los agregamos. Tienes que agregar los tres. ¿Qué es lo que nos va a hacer este de aquí? Nos va a permitir trabajar con el formato de PDF para abrirlo, editarlo y grabar. Entonces aquí tenemos tres funciones, la una que es la que exporta, la otra que genera el tamaño de columnas para el PDF y la otra que va a generar en este caso el documento dentro del PDF. Entonces, este data group lo que va a hacer es, primero va a llamar y va a decir cuántas columnas son las que yo voy a guardar dentro de mi data grid o las que yo necesito de mi data grid para el PDF. Luego voy a generar el documento, que es donde viene y le dice qué tipo de documento es, dónde se va a almacenar, de qué tamaño va a ser, definimos el color, los bordes, definimos la fuente del texto y aquí utilizamos pues obviamente asimismo un arreglo para las cabeceras y otra para en este caso los datos, ¿no? Y todo se va a almacenar dentro de un data table o en este caso dentro de un data, que eso lo declaramos el objeto pues dentro de aquí en un pivot table, ¿no? Que es PDF pivot table. Y entonces aquí se va a almacenar y lo que va a devolver en este caso pues va a ser el documento, ¿no? Que va a ser esta variable de aquí. Eso es lo que va a devolver. Entonces acá cuando ya vamos a poner la función exportar que recibe el data grid, ¿verdad? Entonces aquí lo que, bueno, primero va a validar que las columnas sean mayores a 0, ¿no? Luego va a seguir, si son mayores a 0, pues aquí es donde nosotros vamos a escoger dónde se va a guardar, el nombre, todo. Y como pueden ver, aquí lo que yo hago es llamar simplemente la función, ¿no? Aquí yo voy a llamar la función, en este caso, de documento, que viene a ser doc, o que genera documentos, si se dan cuenta que se llama la que está aquí, ¿verdad? Va a generar el documento y lo que va a hacer es en este caso pues abrirlo, grabar y ingresar el documento. Si se dan cuenta, aquí yo tengo un subtítulo para cabecera que está aquí. Lo que va a hacer el punto DAC o el paragraph es ir agregando líneas, agregando filas. Agrega filas, filas, filas. Por eso es que yo tengo aquí, por ejemplo, encabezado, subtítulo y fecha de creador. La voy a poner al último. Aquí va a llenar los datos del documento, que es nuestro data grid, y el autor en la parte de abajo. Luego cerramos el documento y esta función que está comentada, lo que yo hace es abrir el documento, ¿verdad? O sea, si yo ya terminé de grabar, cuando ya termine de cerrar el documento, lo va a abrir. Como yo no deseo que me lo abra, simplemente que lo deje guardado, pues obviamente la tengo comentada, pero también se las dejo para que ustedes la puedan observar, ¿no? Entonces esto es lo que hace nuestra validación, nuestra clase de validación. Y nuestra clase imagen SQL lo que hace es combinar, aquí sí he puesto directamente todo dentro con las funciones sin estos procedimientos en SQL, sino directamente desde C#. Entonces C# está ejecutando lo que es la consulta directamente. Entonces aquí el parámetro que se llama insertar fotos, lo que va a recibir es el ID de la foto, la cédula y un objeto de tipo picture box. Picture box es lo que nos va a permitir recibir en este caso el dato del objeto picture que ya vamos a ver en los formularios, ¿no? Entonces aquí por eso tiene esos tres parámetros. Entonces viene, hace un insert de estos datos, lo que pueden ver, parametriza, abre la conexión, parametriza, inserta, devuelve los valores y aquí tenemos un arreglo para lo que es insertar la imagen, ¿verdad? Ahora, cabe recalcar que para insertar la imagen dentro de SQL hay distintas formas. Lo que yo he escogido es la más fácil y lo que es en este caso con SQL directamente las librerías del getBuffer, ¿no? Ahora, para el getBuffer es muy importante que donde está colocada la base de datos tengan permisos de escritura.
porque, o sea, la base de datos obviamente se sabe que nosotros vamos a grabar información, pero si el disco D o el disco C no tiene permisos de escritura, está bloqueado contra escritura o no tiene todos los permisos de administrador, les va a dar error el getBuffer porque necesita permisos de administrador, o es lo que estuve leyendo dentro de lo que los errores más comunes del getBuffer, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con esta parte. Y lo que hace el punto PNG, pues en este caso va a convertir todas nuestras imágenes o todo lo que nosotros grabemos, así sea JPG, VIP o lo que sea, los va a convertir a PNG, ¿no? Entonces lo que va a hacer aquí es pues ejecuta el comando y graba. Ese es el insert para foto. Lo mismo le actualiza, pues hace la misma función y actualiza la foto, se pueden dar cuenta, es lo mismo casi. Tenemos ahora lo que es ver foto, que es para consultar en este caso la foto. Ahora vamos a descomprimir la foto. ¿Y cómo lo hacemos? De la misma forma, leemos la fila, leemos la columna, asignamos a un data table, pero ahora lo que vamos a hacer es convertir nuestro VIP, porque acuérdense que lo que vamos a ver en SQL es una cadena de VIP. No vamos a ver la foto o el nombre de la foto ni la ruta de la foto. ¿Podemos almacenar la ruta de la foto? Sí, pero en este tutorial pues obviamente no contemplamos esa parte, ¿no? Lo que vamos a ver ahorita es en este caso el arreglo, pues que vamos a declarar un dato de tipo VIP. Lo que va a hacer es que lee la fila, la devuelve a dato, hace el arreglo, ¿verdad? Devuelve ese VIP. El memory string es que lee los datos que son de tipo byte, ¿verdad? Va a almacenarlo. Y aquí pues va a ir de nuevo a lo que es el picture box, lo que es la propiedad imagen, va a ponerle que el systemdrive.mapabip y lo va a devolver en este caso el phone string de lo que ya ha leído del memory string, ¿no? Por eso tenemos el ms, que es el objeto que se declaró. Abre la conexión y la cierra. Eso es lo que tenemos para lo que es la validación, en este caso lo que fueron nuestras clases con nuestra función. Vamos a proceder a ver los formularios. Entonces los formularios, lo que yo tengo es 4 formularios, bueno, 5 formularios con el menú principal. Tenemos lo que es el menú principal, ¿verdad? El formulario de menú, se dan cuenta es un menú strip el que yo tengo aquí. Tenemos lo que son nuevo, consulta, nuevo cliente y lo que es el botón salir. Tenemos lo que es paciente. Se dan cuenta, tenemos aquí lo que es el picture box, cargar foto, esto es un radio button. Tenemos lo que son formularios comunes, ¿no? En este caso pues no voy a ir muy al detalle en lo que son formularios, porque creo que ya este tutorial pues es para personas que tienen un poquito más de expertise al tema de formularios, ¿no? Entonces, y aquí tenemos pues en este caso los botones que van a realizar nuestras consultas, ¿no? Entonces vamos a proceder a ejecutar el software, ¿no? Vamos a darle play. Ok, y ya tenemos aquí nuestro formato, ¿no? Entonces vamos a agregar en este caso un nuevo comando. Vamos a poner aquí Pepito, Mengano, apellido materno Pancracio, la cédula va a ser 9, la fecha de nacimiento es 17 del 07 del 88, masculino, y vamos a cargar una foto. Vamos a poner una foto del koala y vamos a darle grabar. O sea, al momento de darle grabar, pues si ven, sus datos se grabaron ok, y ya nos muestra el usuario que se creó. Si se dan cuenta, ya lo sale en mayúscula, que es la primera letra, las 2 primeras del apellido paterno, las 2 primeras del apellido materno y las 4 primeros números del número de cédula, ¿no? Eso nos conformó en este caso nuestro código de paciente. Entonces vamos a ponerle a salir, le voy a poner aquí, ahora vamos a ir a consultar, vamos a ver 0920, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, consultamos. Y si pueden ver, pues nos trajo en este caso la información de Pepito, nos trajo la foto de Pepito y nos trajo en este caso pues los datos de la fecha y qué tipo, ¿no? Si yo voy a la base de datos y consulto en este caso la tabla imagen, si se dan cuenta lo que nos va a devolver es una cadena de conectores que son de VIP. Entonces eso hay que tener mucho cuidado, ¿no?
Entonces ahora yo voy, por ejemplo, a actualizar, ya no va a ser carga de koala, sino de los pingüinitos. Y voy a darle modificar. Entonces va a grabar todos los datos, sigue siendo el mismo código, aceptar. Si yo vuelvo a llamarlo, debería aparecernos en este caso los pingüinitos, ¿no? Se dieron cuenta y actualizó. Entonces vamos a poner salir porque ya no vamos a hacer ninguna otra función. Vamos a ir a lo que es ahora nuestro nuevo control. Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y si se dan cuenta, aquí nos aparecen los pingüinos, la foto del paciente, los datos. Se pueden ver aquí si el nombre Pepito, Mengano, Pancracio, edad, masculino, el código paciente. Aquí vamos a insertar los datos, pongámosle aquí diagnóstico loco, pongámosle receta medicina general, observación seguida, nada se me ocurre, y ponemos agregar, ¿no? Y este nos grabó prácticamente un folio y ya este cambió a folio 1, ¿no? Entonces significa que ya en este caso mi atributo, o en este caso mi folio, ya comenzó a aumentar, ¿no? Para esperar otro número para grabar, ¿no? Vamos a ponerse salir. Tenemos lo que es la consulta del historial. Entonces aquí, pues si yo consulto el historial, ¿verdad? Vemos que aquí me va a traer la información, en este caso de la foto, y nos trae el historial al data grid, se llena con el historial obviamente del paciente, ¿no? Si yo le cambio aquí, pues obviamente esté limpio porque va a esperar el código, en este caso del paciente, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo señalado aquí código paciente y digito su número de cédula, pues obviamente no va a buscar. ¿Por qué? Porque no existe ese código, ¿no? Si no es la cédula, entonces vamos a poner la cédula para que nos traiga el dato del paciente. Ahora, aquí vamos a comenzar a exportar los archivos, ¿no? Entonces yo voy a exportar primero Excel. Pueden ver, me voy a poner aquí Excel paciente, voy a poner guardar y esperamos que realice el cálculo, que realice el recorrido de VIP y ponemos OK. Tenemos lo que es el TXT, vamos a poner texto de paciente, ¿verdad? Ya te grabó OK, y vamos a poner el PDF del paciente. Entonces vamos a poner PDF del paciente. Y se dan cuenta, pues ya hizo la grabación de los tres, ¿no? Vamos a salir del programa. Ya vamos a ver también lo que son las funciones dentro de los botones, ¿no? Entonces, si se damos cuenta, aquí tengo creado los tres archivos, lo que es el Excel. Vamos a abrir el Excel. Ahí está abierto el Excel, se pueden ver, ya tengo aquí creados los campos y la información del data grid. Si ven, bajada Excel, tenemos lo que es el texto. Si se dan cuenta, aquí está con formato. Si ven el delimitador, tenemos el delimitador que viene a ser en este caso la barra lateral, y tenemos en este caso el PDF, ¿no? Y aquí podemos ver el PDF que está creado en el cual dice reporte de paciente, reporte clínico, fecha y hora. Tenemos creado por, y aquí tenemos pues en este caso la información del paciente, ¿no? Ok, entonces aquí en el formulario, pues yo sé que estaban pensando decir, hoy no pusiste cómo lo hizo cada botón. Entonces aquí vamos a ver cómo hace cada función. Entonces vamos a ir a menú principal. Primero menú principal, cada botón, ¿verdad? Tiene una declaración. Entonces, ingresa paciente, lo que va a hacer es esconde el formulario principal, por eso dice this, esconde el formulario principal, formularios.frm. ¿Por qué formularios? Porque se dieron cuenta que tengo una carpeta. Entonces yo primero direcciono la carpeta y luego llamo al formulario, en este caso que está dentro de esa carpeta, que viene a ser frm paciente. Creo un objeto con el mismo nombre, ¿verdad? Voy a crear un objeto con el mismo nombre y luego procedo en la parte de abajo a ese objeto creado, que es frm paciente, ¿verdad? Le voy a poner .show para que lo muestre. Eso prácticamente se hace con el resto de botones, excepto con el de salir. El de salir, yo lo que hice fue utilizar la opción de que, si por eso nos apareció ese menú, de que si deseas salir, entonces te pregunta, si pones sí, pues obviamente va a salir. Si pones no, pues obviamente no realiza ninguna función. Al ponerle sí, pues lo que va a hacer es aplicación.exit. ¿Por qué? Porque yo no voy a poner un hide, porque yo no voy a esconder la aplicación, yo voy a salir completamente de la aplicación. O sea, tengo que matar con un kill toda la aplicación, en este caso del visual, ¿no? Eso prácticamente es lo que hace el FRM principal. Vamos a ir a lo que es paciente.
Paciente, pues tengo el botón, lo que hace grabar. Lo mismo, vamos a minimizar aquí para ir explicando código a código. Ok. Ahora, el botón salir, pues obviamente hace lo mismo, hace un disclose, también lo mismo se referencia al FRM principal y luego hace un punto show, ¿no? A este ya no se le pone, si se dan cuenta, yo no le pongo ya la palabra formulario porque este está fuera de esa carpeta, entonces la ruta va a ser directamente FRM principal. Luego tengo lo que es grabar paciente y aquí es donde viene el pequeño truco de lo que es lo que es la programación a capa. Entonces yo primero inicializo, abro una apertura de lo que es en este caso, creo un objeto de la clase paciente, por eso pongo paciente obj, que significa objeto paciente, lo creo, y obviamente aquí viene y, si se dan cuenta, me referencia a los objetos. Entonces, como yo voy a llamar los datos o los atributos que están dentro de mi clase paciente, yo pongo, por ejemplo, obj paciente, punto, y ahí yo voy a tener las funciones, tanto las funciones como las variables. Si se dan cuenta, arriba tengo la función, ¿sí ven? Entonces, así es la forma que yo llamo y almaceno. Entonces digo, el nombre pues va a ser igual a que a mi txt.nombre, así sucesivamente con el resto de botones, ¿no? Igual que lo que es el data time. Aquí lo que hemos utilizado es un data time picker para lo que es la fecha, ¿no? Eso es lo que se ha utilizado. Ahora aquí tengo también la clase validación y la clase imagen, que son las que están aquí. ¿Por qué se declararon objetos para ese? Porque prácticamente también no se preocupen por el código porque igual les voy a subir el programa, así que estará disponible para que lo puedan descargar y puedan validar la función, ¿no? Tenemos aquí lo que es el código, si se pueden ver, tenemos aquí para lo que es la validación, perdón, aquí en TXT, si se dan cuenta en lo que es la opción de keypress, ¿verdad? Utilizamos la función validación solo número, para que solo me permite ingresar número. Aquí en lo que es carga foto, pues hace un open file, y si se dan cuenta aquí nosotros definimos qué imágenes son las que quiero que me muestre, no que me traiga todas, sino solamente qué imágenes son. Si yo quiero definir solo PNG, puedo definir que solamente traiga imágenes PNG, o JPG, o JPG, o ICO, ¿no? Pero aquí le hemos puesto varios tipos de imágenes, ¿no? Entonces, aquí volviendo aquí a lo que es el botón de ingresar, pues se ve un poquito largo el código porque hace varias validaciones. Primero valida que el nombre, el apellido pertenecerlo estén diferentes de vacío, ¿no? Si son diferentes de vacío, de aquí pues va a continuar. Y aquí llama a la función generar código paciente. ¿Para qué? Para asignárselo a txt código paciente. Una vez que hace eso, también verifica que hayan elegido un sexo tanto masculino como femenino. Si fue sexo masculino, pues obviamente le agrega la palabra masculino, y si fue femenino, pues obviamente la asigna como femenino, ¿no? Luego de eso ya vamos a validamos que exista. Si existe paciente, no va a hacer nada. Si no existe, pues obviamente ahí se llama la función grabar paciente. Hace lo que es la opción para también insertar fotos. Si dan cuenta, estos son los parámetros que se necesitaba para la función de insertar foto. Necesitaba el nombre, la cédula y lo que es el picture box, que en este caso se llama pb foto paciente, ¿no? Tenemos lo que es aquí un show, ¿verdad? Tenemos grabaron para que te muestre lo que se ha grabado, y aquí pues obviamente ya limpia los controles, ¿no? Ya procede a limpiar todos los controles, y aquí full image page lo que hace es llamar a esta ruta, que esta ruta sí está predefinida de los recursos. Aquí lo que hace es, ¿qué va a hacer? Pues va a irse a la carpeta que en este caso se llama recursos dentro del programa. O sea, aquí lo que hace es, al poner patch, lo que va a hacer es traerme la ruta de donde está alojado el sistema, está el patch, donde está alojado el sistema o donde se ejecuta el sistema, que es el .exe. Y eso está en la carpeta debug, ¿no? Entonces por eso hay una carpeta que se llama recursos, y hay este nombre de esta imagen, que esta imagen prácticamente es esta, ¿no? Que es la que está por default, ¿no? Entonces eso es lo que hace llamar a esta variable, ¿no? Y la llama y la asigna. Esto prácticamente lo que hace lo que es la opción paciente, ¿no? Para lo que es la opción, en este caso,
control, vamos a hacer control consulta. Lo que es XLS, lo mismo, si se dan cuenta, llamar es la función. Esto es simple, miren, no tiene tanto código, solamente llama la función, le asigna el parámetro que viene a ser el data grip y llama y te dice si grabó o no grabó, ¿no? Lo mismo para lo que es el exportar al PDF, lo mismo para lo que es los filtros. Aquí lo que va a hacer es que va a cambiarte los filtros de acuerdo a lo que está leyendo, limpia el dato. Y aquí también tenemos lo que es para lo que es el botón buscar, lo que es el botón salir, ¿no? Lo mismo, vuelve a declarar los objetos, ¿no? Entonces prácticamente eso es lo que creo que debería mostrarles. Espero que haya sido de su agrado y pues cualquier comentario lo pueden dejar y estaría agradecido por los comentarios y las críticas, ¿no? Para mejorar en cuanto al tema, ¿no? Yo les dejé dando el código para que puedan, en este caso, crear su propio sistema, ¿no? Gracias.